Hola, ¿cómo están? Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y le agradezco a la Universidad Fuerza Migrante por la invitación para participar de este encuentro. El tema del que yo les voy a hablar es acerca de las experiencias de racismo entre jóvenes afromexicanos migrantes de retorno, y entonces me gustaría primero poner en contexto cómo se ha hecho esta investigación. Contarles primero que como mi formación es antropológica, bueno, es un análisis desde esta mirada, ¿no? Es decir, está hecho desde la antropología. Esta investigación se ha venido haciendo en la Costa Chica de Oaxaca. La Costa Chica de Oaxaca tiene características muy particulares. Es una región multicultural y multiétnica donde conviven diferentes pueblos, entre ellos amuzgos, mixtecos y afromexicanos. También, por supuesto, población mestiza, pero estoy aquí refiriéndome a las condiciones étnicas que componen la región. Está ubicada después de Acapulco, es decir, pasando Acapulco, por toda la franja del costera del Pacífico hasta llegar a Huatulco. Entonces es bastante amplia. De acuerdo al censo que se hizo en el INEGI en México para el año 2020, sabíamos que existían 16 o que existen 16 municipios en esta región que cuentan con población afromexicana. De hecho, aunque Oaxaca no aparece como uno de los estados, de los tres primeros estados con mayor población afromexicana, eh, si nosotros, porque bueno, por ejemplo, aparecerían antes estados, digamos, más como Estado de México, por ejemplo, si nosotros midiéramos en torno digamos, al promedio de personas, sí sería Oaxaca, justamente Oaxaca, Guerrero y Baja California, los tres lugares donde en relación hay más personas afromexicanas. En estos espacios, la migración ha sido una constante, pero ha venido tomando fuerza a partir de los años 90, es decir, siempre históricamente es una región que ha tenido migración, pero la expulsión ya más en forma hacia sobre todo Estados Unidos viene a partir de los años 90, después de un fenómeno natural que es el huracán Paulina, que va a dejar grandes daños en esa región, y también a partir de la desestructuración del campo, que se va a dar como consecuencia de todos los cambios que se generaron a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, estos dos cuestiones van a generar un efecto que va a permitir que las personas migren, digamos, de forma más masiva a Estados Unidos. Eh, Me gustaría contarles, ¿no?, desde dónde estoy mirando la migración en este trabajo. En realidad, yo no soy migrantóloga, yo me dedico a los estudios de la juventud. Este es un enfoque muy particular desde el que se asume que la juventud no es una etapa de la vida que está determinada por la edad. Siempre que decimos esto, la gente se sorprende mucho y entonces nos dice, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué es lo que determina ser joven? Y nosotros consideramos que es una producción sociocultural que se crea o que crea más bien experiencias juveniles muy concretas que giran en torno a ciertas condiciones que son tanto estructurales como condiciones de materialidad. ¿Cuáles son estas condiciones? Por ejemplo, la condición del género, ser varón o ser mujer va a dar una diferente forma de ser joven, la clase social a la que perteneces, tu condición étnica, si eres una persona que pertenece a un pueblo originario, si te reconoces como afrodescendiente, si te reconoces como mestizo, esto también va a determinar tu experiencia juvenil, e incluso la geografía. Y cuando decimos geografía nos referimos a si tú vives en un espacio rural o si vives en un espacio urbano. Todo eso va a influir en la forma en que se es joven y va a crear una experiencia muy particular. En este sentido y desde esta perspectiva, digamos que la experiencia migratoria dentro de los estudios de juventud se puede enfocar desde este análisis. ¿Cómo se migra? ¿O cuáles son las formas de migración? Por supuesto, hay una migración histórica, ¿no?, en esta región. Esto lo voy a mencionar muy breve para irme ya a los datos que son más, digamos, yo le llamaría como ya la carnita del tema, ¿no? Pero bueno, hay una migración histórica que es una migración que podemos llamar de manera irregular, es decir, gente que no tiene documentos y que entonces paga el cruce a la frontera. Esta es una mayoría.
Sin embargo, en los últimos años llama la atención cómo este patrón de migración internacional también ha adquirido una forma regular. Esto tiene que ver, por ejemplo, con aquellos jóvenes que van y vienen porque trabajan por contrato en esta región, ¿no? También personas que adquieren refugio, ¿no? Y entonces migran a través del refugio, o jóvenes que nacieron en Estados Unidos en los, más o menos como por ahí del año 2000, es decir, sus mamás o sus papás migraron a finales de los años 90, estos niños nacieron en el 2000 y luego fueron regresados a México por algún familiar. Y entonces crecieron en la costa, pero antes de cumplir los 21 años tuvieron que regresar a Estados Unidos a reclamar su nacionalidad. Y entonces llegaron a Estados Unidos y ellos son ciudadanos americanos, y entonces son algunas de las formas en las que se realiza esta migración internacional, donde las redes de familiares, las redes de amigos y las redes de paisanaje son fundamentales para que todas estas formas se puedan dar, ¿no? Aún la de nacionalidad, porque necesitas tener con quién llegar, ¿no? Por otro lado, es bien importante tener en cuenta que la migración más fuerte de esta región sigue siendo la migración interna, es decir, la migración nacional. Nuevamente, redes de amigos, familiares y paisanajes son sumamente importantes. ¿Y por qué migran? Mientras que en general la mayoría de las personas que hacen la migración internacional, su objetivo es emplearse, es decir, tener un trabajo. En este caso, el único objetivo no es el empleo, también está el estudio. Y por supuesto el empleo, que puede darse tanto en el mercado formal, pero en su mayoría se da en el mercado informal. Y esta es una migración que se hace a otros estados. En México, en esta región, una de las migraciones más fuertes está justamente en Baja California Sur, en Los Cabos. Por eso no es de extrañarse que hace rato yo les decía que Oaxaca, Guerrero y Baja California son de los 3 estados que tienen mayor población afrodescendiente, porque es a donde migran, ¿no? A Baja California, igual que al Estado de México, a la Ciudad de México, ¿no? Y hay por ahí otros estados que digamos, por ejemplo, migran en menor medida, ¿no? Como Guadalajara, Nuevo León, pero esa ya es una migración menor. Cuando comienzo a pensar, ¿no?, en esta cuestión de el racismo, lo hago a través de una categoría que es el proceso de racialización. Es decir, la migración de estos jóvenes que son afromexicanos, se reconocen a ellos mismos como afromexicanos y algunos de ellos tienen rasgos fenotípicos, digamos, de esta condición étnico-racial. El proceso de racialización es fundamental. ¿Qué es? Es un proceso que otorga a las personas supuestas características que pueden ser morales, sociales, culturales, corporales y psicológicas. Es decir, son estereotipos. Y esos estereotipos suelen definir en el imaginario social las capacidades, las potencialidades y las limitaciones de las personas, así como el trato que se les da en el espacio, y el espacio que ocupan en un cierto espacio social, y se genera siempre a partir de relaciones de poder, es decir, siempre se ejerce desde una relación jerárquica. Este proceso de racialización es una característica que marca muchas de las trayectorias migratorias de los jóvenes afromexicanos de la Costa Chica con los que he trabajado, y ahorita les voy a contar cómo revisé esto, ¿no? Primero, también irnos a qué es el racismo, muy rápido, para no concentrarnos mucho aquí. El racismo, bueno, es digamos, es una forma en que se jerarquiza a las personas a través de procesos de racialización, que ya comentamos qué es eso, y a través de estos procesos se les otorga lugares diferenciados en el espacio social que pueden menoscabar sus oportunidades de vida, ¿no? Y, digamos, pueden menoscabar ahí oportunidades estructurales, ¿no? Es decir, de estudio, de empleo, de salud, pero también digamos, un racismo que se puede ejercer de forma simbólica a través de estereotipos, de decir tú eres de esta manera porque eres afro, por ejemplo, y también es un racismo que se puede ejercer de forma cotidiana, ¿no? Ahorita les voy a contar cómo. Para que este racismo exista o estos racismos existan, es necesario el racialismo. El racialismo es la idea de que existen diferentes razas humanas, ¿no?
y que estas están caracterizadas biológicamente. Esto no es cierto. La biología ha demostrado digamos, la genética, que solo existe una variación muy, muy mínima del genoma humano, es decir, solo existe una raza humana, pero la idea del racismo sigue operando y entonces genera justamente que se den distintos tipos de racismo por los que pasan las trayectorias migratorias de estos jóvenes. Uno de ellos es el racismo de la inteligencia. Este es un término de Pierre Bourdieu, que lo que asume es que la inteligencia es como un don y lo que niega son todas las condiciones estructurales educativas que están detrás. En este sentido, por ejemplo, en la región en la que yo trabajo, los jóvenes solamente tienen acceso hasta la educación media superior, la secundaria es una telesecundaria, las familias tienen que pensar mucho si mandan o no a los hijos a la escuela, sobre todo al bachillerato, porque implica un gasto. Y entonces, en este sentido, lo que hace el racismo de la inteligencia es negar esta trayectoria, digamos, y pensar o partir de que todos tuvimos las mismas oportunidades de aprender. El racismo de la buena apariencia también entra, ahorita vamos a ver, en este proceso de racialización. Este es un término de Quintero, que es un investigador colombiano, y él dice que, bueno, muchas personas afrodescendientes tienen que mimetizarse con la estética blanca. Por ejemplo, las mujeres alisarse el cabello para que parezca más pulcro, ¿no? Ir muy bien vestidos, siempre bañados, siempre perfumados, para, digamos, de alguna manera que haya un blanqueamiento social que permita un mejor trato. Y el racismo de la desciudadanización, que ese es un término del doctor Hugo Moreno, y esto más bien tendría que ver con un racismo que, además de todo esto que ya comenté anteriormente, pues también te desciudadanizan, sobre todo entre los migrantes que llegan de manera irregular y que entonces se les quita cualquier tipo de derecho. No tienen derechos y tienen que estarse escondiendo, y también hay formas racistas de ejercer esto, ¿no? El acoso policial, por ejemplo. Todos estos racismos están dentro de las trayectorias migratorias y también están muy marcados por el tema del género y la edad. Pero ya que vamos a lo cotidiano, que era algo que yo les mencionaba hace ratito, esto cotidiano lo he encontrado a través de dos formas. Una es hacer entrevistas en profundidad, que es un método de la antropología con los migrantes de retorno, y tanto varones como mujeres en esta región, obviamente migrantes que se reconocen como afrodescendientes, y otro es a través de un cuestionario que se realizó con estas personas, ¿no? Entrevistas y cuestionarios. ¿Cuáles son las mayores formas de racialización que ellos encontraron? O sea, ¿por qué se les racializa, ¿no? En los espacios a los que migran. Estas son las más mencionadas y vienen en orden de aparición. El primero es, vamos a verlos, digamos, el que está arriba y el que está abajo, ¿no? Así de dos en dos fue como fueron apareciendo tanto en las entrevistas como en los cuestionarios. El primero es por la forma en la que hablan. Es decir, ellos dicen hablamos costeño, y entonces en muchos espacios se nos discrimina por hablar de esa manera y nos dice la gente que hablemos bien, que no digamos groserías, que no hablemos mucho. Muchos se refieren a que a veces no terminan las palabras que tienen, por ejemplo, S, no dicen la S, se la comen. Entonces, todo eso ellos sienten que les causa mucha discriminación y que de hecho es la que ellos ubican más. Tanto de los que migran fuera del país como los que tienen una migración interna. La segunda solamente aparece, y por eso está abajo, como el menor, digamos, apareció ligeramente menos, pero tiene que ver con que solamente fue, digamos, esto se ubicó solo en los migrantes internacionales, y es por ser mexicana, ¿no? Decían, siento que no, que además de que me discriminan por ser afro, sobre todo la mayor discriminación es porque soy mexicano, ¿no? Cuando digo que soy mexicano, entonces ahí ya aparece un ejercicio discriminatorio muy claro. El tercero es el color de la piel, ¿no? Tanto en los que migran internamente como internacionalmente, el color de la piel era algo fundamental, ¿no? Mi piel es oscura y esto genera que yo me sienta discriminado o me tratan diferente o no me dejan entrar a los lugares, ¿no? Había ahí diferentes narrativas que se referían justamente al color de la piel, la forma en la que se visten. Y aquí había algo bien interesante que era, aparecían muchos cuestionarios por cómo nos vestimos o por usar chanclas, o sea, sandalias, ¿no? Que es como un calzado muy común de la costa,
Esto llamaba mucho la atención, pero en realidad es como la forma de vestir, ¿no? Como ya estás en otro lado, pero tú te sigues vistiendo como si estuvieras en tu pueblo. Entonces, eso también generaba una discriminación que ellos constantemente sentían. Esto digamos, percepción, es como lo percibían ellos, ¿no? También está tanto varones como mujeres. La forma del cabello, tener el cabello chino, ¿no? También era una cuestión en la que se sentían discriminados. Por ejemplo, señalaban que había mucha gente que les quería agarrar el cabello o que les pedía que se amarraran el cabello a las mujeres, ¿no? O a los varones que lo trajeran muy cortito porque era un cabello como muy chino, muy alborotado, ¿no? Entonces la forma del cabello también asumían que era una forma en la que se habían sentido constantemente discriminados. Y otro que es sumamente interesante, ¿no? Y se relaciona mucho con lo que yo mencionaba anteriormente del racismo de la inteligencia, es por no estudiar o porque me falta capacidad, ¿no? Sobre todo, como la mayoría de ellos en la Costa Chica, ¿no? Y en las localidades en las que me ha tocado hacer trabajo de campo, el promedio de escolaridad, de acuerdo a los datos del INEGI, es de 9.8 años, es decir, acaban la secundaria y a lo mejor un poquito más, el primer año de bachillerato, por ejemplo, pero es todo. Entonces, al no tener en México la educación, digamos, básica, es de el preescolar hasta el bachillerato. Al no tener la educación básica concluida, se asume que, digamos, no estudiaron y entonces tienen que trabajar en ciertos empleos, ¿no? Que son precarizados o que les falta capacidad y que entonces por eso necesitan, digamos, eh, estar en estos empleos, ¿no? Nuevamente precarizados. Aquí faltaría un rasgo que se ha encontrado últimamente en talleres, que es una dinámica que se ha implementado en los últimos meses, no aparece aquí, porque, digamos, es algo muy nuevo en la investigación y es la cuestión de la fuerza. Asumen que por ser afrodescendientes tienen mayor fuerza y que entonces esto implica que ellos hagan ciertos trabajos que requieren mayor esfuerzo físico y esto también es una forma de racialización. Sin embargo, no lo puse aquí porque ellos no lo ven como una forma de racismo, ¿no? Ellos sí creen que tienen la capacidad de ser más fuertes y que por lo tanto sí tienen la capacidad de realizar estos trabajos, ¿no? Pero definitivamente también es una forma de racialización y entonces es a través como de estas entrevistas, de estos cuestionarios, que se ha ido explorando de qué forma ellos sienten que son discriminados en sus trayectorias migratorias, porque algo que es muy interesante es que justamente como yo les decía anteriormente, esto viene del enfoque de la juventud, que es, bueno, si estos son jóvenes muy particulares, pues sus trayectorias migratorias tienen particularidades y a pesar de que dependiendo el género, si eres varón o mujer, de qué comunidad vienes, tu clase social, etcétera, va a determinar mucho la forma en la que migras. Algo que comparten estos jóvenes, o sea, que tienen en común, es justamente la racialización y estas son las formas en las que ellos lo perciben. Esto, por supuesto, tiene diferentes dimensiones que se están ahí brincando, donde está el racismo estructural, que es un racismo que viene como, digamos, más de las condiciones estructurales que ya hablábamos antes, ¿no? De dónde estás, si estás en lo rural, si estás en lo urbano. Las condiciones que tienes, lo que les mencionaba, de solamente hay escuela hasta el bachillerato y en algunas localidades solo hay hasta la primaria o incluso hasta la secundaria, ¿no? Pero en algunos solo está la primaria. Es decir, hay una carencia ahí de materialidad para poder estudiar, pero también tiene un ámbito simbólico, cómo hablo, cómo me visto, es decir, basado en el estereotipo, y esto se va viendo en la cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, estas son las conclusiones, ¿no? Están de alguna manera mermadas las posibilidades de empleo y de estudio. Estas personas, en general, en las localidades viven en condiciones de pobreza. Esto también tiene un impacto en los currículums educativos, donde en los libros de historia anteriores, por ejemplo, los afrodescendientes no aparecían, y se expresa en el ámbito cotidiano, ¿no? Este es un ámbito, digamos, más estructural,
el de posibilidades de empleo, pobreza, etcétera, pero en la cotidianidad se expresa, ¿no?, en sus trayectorias migratorias a través de estereotipos, de burlas, de las cosas que son valoradas, como su fuerza, ¿no?, pero no su inteligencia, por ejemplo, y por supuesto se ve en exclusión, guetización, es decir, viven en espacios que por ejemplo, en Baja California, ¿no?, viven en espacios de las periferias que les fueron como otorgados para que ahí se instauren, y también pues trabajan en el mercado de la informalidad, y todas estas son expresiones del racismo, solamente que a veces no las miramos así. Y pues bueno, estas son las conclusiones a las que yo llegaría en este momento. Muchas gracias.